Bienvenidos, amables televidentes del Magdalena Medio TV, canal institucional, a Charlas con Francisco. Hoy vamos a charlar con don Miguel Ángel Ciro. Don Miguel Ángel Ciro es un estudioso de la teología, es un gran conocedor de la Iglesia Católica y otras comunidades religiosas. Es además un estudioso de las Sagradas Escrituras, es conferencista y experto en oratoria. Estamos en Semana Santa y nada más importante que hablar con don Ciro sobre aspectos que tienen que ver con la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret, la cual se inicia con su nacimiento y posteriormente vamos a mirar su vida y finalizamos con la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Sean todos cordialmente bienvenidos. Charlas con Francisco. Don Miguel Ángel, bienvenido al programa Charlas con Francisco. Y vamos a iniciar preguntándole a usted, ¿quién es usted? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Y por qué usted le dio por estudiar teología? ¿Quién es don Miguel? Muchas gracias, Francisco, por su invitación a su programa Charlas con Francisco. Bueno, yo era una persona que toda la vez de niño me gustó las escrituras y siempre me ha gustado leer la palabra de Dios. Bueno, vamos a iniciar este programa iniciando con la infancia o la niñez de Jesús de Nazaret. ¿Usted quiere que le explique entonces Sí. eso? Bueno, pues según la escritura, Jesús nació en Belén, por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue concebido, ¿no? Y pues dice la escritura que José quería, ¿no? No quería aceptar a María como de su esposa porque tenía ciertas dudas. Pero Dios le mostró a José que no, que lo que ella iba a tener era de Dios. Y por eso entonces la acepta. Jesús pues nace en Belén. Se cumplía un tiempo del empadronamiento y ellos tenían que llegar allá. Y no encontraron, pues, como se dice la escritura, lugar en el hotel, lo que llamamos el mesón. Y se vieron, pues, ir a un lugar de un pequeño establo para que Jesús naciera ahí. Quizás no era, pero no tenía con qué pagar, a lo mejor sí tenía con qué pagar, ¿cierto? Pero al no tener lugar, pues, le cogió un momento de alumbramiento y tuvo que tener el niño en ese lugar. Empieza Jesús de Nazaret a crecer, ¿cierto? Sí. Y hay un aspecto muy importante que es que nos muestran Jesús en el templo. ¿Qué tiene que ver o por qué Jesús llega al templo y echa a todos los mercaderes o comerciantes que habían en la iglesia? Ya lo que usted está diciendo ahí ya es más posterior, pero antes de eso, podemos decir que después de que nace el niño es llevado a lo que llamamos el momento de la presentación del niño, a cumplir la ley de la circuncisión. Y hay un proceso ahí, viene la huida a Egipto, porque el rey Herodes quería asesinar al niño. Mandó a asesinar a todos los niños o a buscar a los niños de esa edad para... Claro, sí. Pero era por ciertos celos, porque él había mandado a los reyes magos, los reyes a ver dónde estaba A Melchor, sí, a Gaspar y a Baltasar. La Biblia no nos habla de esos nombres específicos, de los reyes. Correcto. Y en vista de que Dios les mostró a ellos de que tenían malas intenciones de Herodes, entonces desviaron el camino y Dios le mostró a José que tenía que ir con el niño a Egipto. Y ya luego que ya pasa toda esa misma historia de que el niño ya cuando ya se presenta en el templo, ya tenía como unos 12 años, ¿cierto? Fueron otra vez allá, los padres con él, y de regreso a casa él no iba con ellos, se dieron cuenta de que no lo encontraban, entonces se volvieron a buscarlo y lo encontraron allá enseñando a los doctores de la ley. Ellos preocupados le dijeron a Jesús, pero tu papá, tus hermanos te andamos buscando, y Jesús les dice a ellos, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. ¿Cómo se interpreta, don Miguel, la palabra cuando él dice fuera del templo
que lo podría destruir y construirlo en 3 días. Tiene que ver Sí, no, con la resurrección sí, de él. claro, él estaba hablando, digamos, no estaba hablando digamos, de ese templo de madera, de bloques, no, él está hablando de la De su cuerpo. claro, de su cuerpo, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí hay 3 personajes que influyen mucho cuando ya empieza la persecución sobre Jesús de Nazaret, por los milagros, por la fama que tenía, por el temor de perder esa cantidad de feligreses que tenía. Está Herodes, está Poncio Pilato y está en Herodes, Poncio Pilato, ¿cuál es el otro? Estaba Caifás y... No, los 3 que prácticamente juzgan a Jesús. Sí, sí, es que primero, bueno, no nos adelantemos pues así. Después de que ya está Jesús en el templo enseñando todo lo de la ley, se pierde el contacto con Jesús por Sí. muchos años. Bueno, hay más o menos, digamos, unos 18 años de silencio. Sí. ¿Sí? No aparece la historia, aunque hay libros, lo que llaman son libros apócrifos, ¿cierto? ¿Sí? Que dan otro tipo de historias. Pero nosotros nos basamos por la palabra que es inspirada por Dios. Pero Jesús sí claro. murió de 33 años. Bueno, la Biblia señala que después de, cuando ya Jesús reaparece, que ya va a comenzar su ministerio, pues él tiene un proceso de 40 días de ayuno, ¿sí? Y luego se va a que lo bauticen, porque ¿cuál era que estaba bautizando? ¿Cierto? Sí, y cuando va a ver a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios, ¿cierto? ¿Verdad? Y bueno, entonces ya, digamos, Juan, el Señor le pide a Juan que lo bautice, ¿verdad? Y Juan le dice, no Señor, es que yo antes dije que tú me bautices, pero Jesús le dice, no, es necesario que usted cumpla toda palabra. Y lo bautiza. Ahí comienza, ¿cierto? Ya. Después de los 40 años, el Señor inicia su ministerio, ¿cierto? Su ministerio de milagros, de la predicación. Ahí comienza. Sí, sí. Comienza. Y son, bueno, no digamos la Biblia no dice pues cuántos años, no, pues se supone que sí, unos 3 años de ministerio que el Señor tuvo, ¿cierto? Que lo inició buscando a los pescadores, ahí, pues, sí. En los 12 apóstoles se cree que Jesús sabía de antemano cuál era la actitud de ellos durante ese proceso que andaban con Jesús. Entre ellos Pedro, pues que lo iba a negar 3 veces, Judas Iscariote, que después lo vendería por 30 monedas de oro, Tomás, que era una persona incrédula. Eso nos muestra que en esa época también tuvo que Jesús acompañarse de gente que prácticamente eran y no eran. Pero el Señor en esos ministerios, él va a buscar a la gente, ¿cierto? Él va a constituir un equipo de trabajo. Sí, sí. Y lo primero que hace, él se va a la orilla del mar, allá donde están los pescadores, porque él tenía ahí una manera de mostrar su propósito. Cuando le dicen, yo os haré pescadores de hombres, ya les estaba mostrando a ellos cuál era lo que él quería, ¿cierto? ¿Sí? Expandir su obra, ya. Pero cada discípulo tenía su debilidad, de ahí, ¿cierto? Sí. Todos tenían sus cosas. Y pues Judas lo niega, lo niega, Pedro se avergüenza, ¿cierto? De que lo traiciona, también. Bueno, ¿cuál era el cargo que tenía Caifás, Poncio Pilato y Herodes? Eran 3 personajes. Sí. Personajes, ¿cierto? Todos con poder. Pues la verdad que está llevando a todas como muy adelantada, pero digamos cuando el Señor lo aprende en la noche antes de la pasión, ¿cierto? ¿Sí? Él lleva primero donde Caifás, Sí. ¿cierto? Sí. Y allá allá pues en el sitio de reunión con él. El Sanedrín. Sí, no, eso tenía otro nombre, eso se llamaba el concilio, lo que así me parece que era eso, sí. Lo interrogan y esto, y hay un diálogo entre Jesús y Caifás, ¿verdad? Y por ahí está Pedro también ya escondiéndose del diálogo, sí. Pero luego pues lo mandan a Herodes y luego lo mandan a Pilato, ¿cierto? Para que Pilato entonces tomara esa decisión. Pero es que ese juicio con el Señor, ¿cierto? Sí, era un juicio, digamos,
religioso, político, ¿cierto? Porque el Señor lo estaba juzgando, digamos, por tres cosas. Sí. Primero, por blasfemia. Por blasfemia. Primero, porque él decía ser el Hijo de Dios. Sí. Segundo, porque Como agitador de masas. sí, por perturbador del orden Perturbador. público, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? Sí. Y también lo estaban acusando de ser el fundador de una nueva doctrina. Y eso despertaba mucho celo entre los religiosos de la época, los fariseos. ¿Cierto? Los fariseos los que mandaban la batuta, pues, ¿qué más ella? A ver. El juicio. Bueno, cuando el Señor lo llevan allá, donde Caifás dice que le pregunta si él era el Cristo, y Jesús le dice, pero no, pues tú lo has dicho, ¿cierto? ¿No? Entonces luego lo mandan donde Pilato, para que Pilato tomara una decisión. Ahora, al Señor lo ponen frente ante una plaza llena de agitadores, de religiosos, y él está allá frente, a un lado ponen a Barrabás. Y Barrabás, usted sabe que Barrabás era un asesino, un hombre malo. Y Pedro, queriendo lavarse las manos, que le pregunta a la gente en la plaza, que estaba agitada, estaba llena, porque había mucha gente que ha venido a celebrar la Pascua. Y le dice, ¿a quién quieres que lo suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Pero como ya la gente estaba ya agitada por la gente que se pasaba de voz en voz a la gente, pidan a Barrabás, pidan a Barrabás. Entonces la gente, a Barrabás, porque era una costumbre soltar un preso, ¿cierto? Sí. Entonces por eso, ya cuando el público pide a Barrabás, entonces ya a lo menos Pilato tenía una disculpa para condenarlo. ¿Sí? Y entonces ya proceden pues a condenarlo, ¿verdad? Y ya lo van a soltar y se lo llevan por las calles de Jerusalén a llevarlo al Calvario. Pues sería así más o menos lo que te está preguntando. Una vez, don Miguel, que pasa ya el juicio, pasa ya la sentencia, ya es condenado a la cruz, que muera crucificado, ¿qué sigue ahí después de que pasa por Herodes, pasa por Poncio Pilato, pasa por el Sanedrín, pasa por toda esta multitud que la multitud pide que sea crucificado y que suelten a Barrabás, y como efectivamente sueltan a Barrabás? ¿Qué sigue de ahí en adelante? Bueno, de ahí en adelante ya, según la Escritura, ya el Señor es conducido hacia el barco del Calvario. No sabemos pues qué distancia habría entre allá, donde fue la condena allá, cuántas cuadras recorrerían, no sabemos, ¿cierto? Lo cierto es que ahí se inicia, digamos, un desfile público por las calles de Jerusalén, llevando a Jesús y el Señor cargando la cruz. Que eso es lo que se denomina la pasión. Sí, claro, es la pasión del Señor. La pasión del Señor. No, por pasión con padecimiento, Sí, padecimiento del Señor. Sí. Y se inicia esa especie de desfile público, la gente al lado y lado, y mujeres llorando, todo eso. Tanto que el Señor les dice a ella, no llores por mí, porque si esto lo hacen en el árbol verde, ¿quién no lo harán? En el árbol seco. Bueno, dicen, no sé si usted conocerá, don Miguel, dicen que la madera con que elaboraron la cruz para Jesús es de una madera que llama nazareno, y él es de Nazaret. Esa madera es una de las maderas más pesadas y más finas que hay en el mundo. Con esa madera es que elaboran los trompos, con esa madera elaboran las pirinolas. O sea que esa madera todavía hoy se sigue trabajando y es bastante pesada. Esa cruz que él lleva, ¿qué significado tiene esa cruz? A pesar de ser pesada y nazareno, pero espiritualmente, ¿qué significa? Pues mire,